como miembros de CAF, que es un camino de desenvolvimiento espiritual, traemos cada semana temas que nos ayuden a los asistentes a reflexionar sobre temas que normalmente en la vida cotidiana poco se afrontan, poco son tocados, pero que tienen mucho que ver con la posibilidad de hacer un trabajo al interior de cada uno de nosotros con el fin de, por un lado, que seamos mejores seres humanos dentro de una sociedad que lo necesita, y por el otro lado, pues también propiciar que la sociedad pueda de pronto dar un paso diferente ante las circunstancias de la vida. Pues por esto, digamos, todos estos temas son temas importantes dentro de esa nueva óptica de lo que nosotros llamamos una nueva filosofía de vida. Para el día de hoy, justamente, pues hay un tema que me pareció a mí que era muy interesante traerlo a colación, que es un sentido más profundo. Y esto tiene mucho que ver con lo que en este momento estamos hablando. ¿Qué implica el sentido más profundo? Quizá nos ha podido pasar en muchas ocasiones que estamos nosotros por ahí algún día o algunos días como decaídos, como que no le encontramos como mucho sentido a lo que hacemos, como que bajo de energías, pasando por circunstancias posiblemente difíciles, pero también puede ser que no las estemos viviendo tanto. Sin embargo, es como si en el fondo de nuestro ser algo nos hiciera falta. Como si uno dijera, bueno, yo vine a un planeta llamado Tierra a vivir una experiencia humana, pero me parece que no estoy enfocando bien mis días, mis situaciones o mis experiencias. Por otro lado, desconozco muchas cosas. Desconozco cómo manejar relaciones interpersonales adecuadas. Desconozco cómo manejar pensamientos que verdaderamente construyan. Desconozco cómo puedo manejar mis emociones. Desconozco cómo puedo tener una buena interrelación con el planeta. Desconozco y desconozco. Entonces empieza uno a darse cuenta de que en realidad en los aspectos fundamentales de la vida le hace falta todavía mucho conocimiento. Y no tanto el conocimiento, yo diría, ¿no? Más bien es cómo ese conocimiento al cual voy a tener acceso lo puedo poner en práctica. Entonces, cuando nosotros decimos y nos hacemos esas preguntas y de pronto queremos incursionar en una nueva modalidad de investigación de posibilidades ante las circunstancias de la vida, realmente lo que estamos tratando es de buscarle un sentido más profundo a la existencia. Y en el fondo es buscar un sentido a la vida. Y justamente en estos días estaba reflexionando sobre por qué como seres humanos tenemos tantas dificultades, tenemos tantas relaciones que nos separan, por qué dividimos tanto, por qué generamos guerras, por qué generamos distorsiones que nos atormentan y quizá nos llenan de unas fuerzas que no desearíamos tener. Es como un manejo de energías no deseable. Y bajo esa mirada de todas estas cosas, porque decía, bueno, qué tristeza, ¿cierto? Es tristeza que estemos viviendo esta situación como seres humanos y sobre todo que no hemos sabido ubicar nuestras experiencias de vida en un contexto más amoroso, en un contexto donde el otro sea importante, donde el planeta sea importante, donde las energías que yo manejo, ojalá las pongan en una situación tal que no las desperdicie tanto. Porque toda esa serie de cosas, aunque uno no se dé cuenta, en el fondo nos están sumiendo cada vez más y más en un mundo de dolor, un mundo de sufrimiento. Y yo diría, nos invade mucho más la ignorancia. Ignoramos las experiencias que verdaderamente construyen una buena relación humana.
Bueno, ante estas y otras reflexiones, al final decía, caramba, ¿será que como humanidad podremos salir algún día de esa situación? Porque sí reconozco que hay muchos seres humanos que hoy en día están mirando de pronto como su vida en unos términos de más cercanía al otro, de más aprender a amar las situaciones de la vida. Pero también hay muchos seres que de pronto necesitan mucha ayuda, necesitan mucha luz para poder salir de ese dolor. Entonces, todo eso me llevó quizá a una pequeña conclusión, es que quizá lo más importante es que cada uno de nosotros como seres humanos tratemos de buscarle un sentido más profundo a lo que significa vivir. Y que ojalá, a partir de esa búsqueda, pudiéramos aprovechar la mayor parte de la vida para construir experiencias a mi alrededor más amables, un mundo diferente. Y eso vale la pena. Y decía, ¿cuánto del tiempo de mi vida, porque a lo mejor voy a partir de este momento en adelante, cuánto del tiempo de vida que me queda lo voy a utilizar para aprovecharlo al máximo, para que le deje a la vida experiencias que después se recuerden, ¿no? Y que de alguna manera todas esas experiencias le van a dejar un buen legado a la humanidad, a los que me van a, a reemplazar. Y justamente recordaba la historia de un caminante solitario que iba por allí caminando y caminando por las montañas de pueblo en pueblo, y un día llegó a un pueblo, y justamente cuando entró al pueblo lo primero que encontró fue el cementerio y comenzó a mirar las lápidas. Resulta que en cada lápida decía, este tuvo 13 años de vida, este otro tuvo 12 años de vida, este otro tuvo 5 años de vida, este otro tuvo 6 años de vida. Y en toda la lápida lo que más encontró de vida fue 15 años. Entonces le llamó mucho la atención. Pero aquí se muere todo el mundo muy joven. Y entonces en ese momentico pasó la persona encargada de sepultar a la gente y le dijo, escúcheme señor, le voy a hacer una pregunta. Es que en este pueblo todo el mundo se muere muy joven. Y entonces el sepulturero le dijo, no señor, es que aquí tenemos la costumbre en este pueblo de colocar en las lápidas los años de vida que la persona realmente pudo aprovechar. O sea, le dejó algo importante hacia el futuro de los seres que lo iban a reemplazar. Entonces, ojalá que lo que todavía nos queda de camino lo podamos aprovechar para justamente buscar un sentido más profundo a la existencia, y que esos años de vida que nos quedan, uno decir, hombre, 20 años de vida bien aprovechados, 13 años de vida más bien aprovechados, un día de bien aprovechado, no lo saben qué pueda pasar de hoy a mañana, pero por lo menos un día valió la pena, una hora valió la pena. Y como les decía hace un rato, afortunadamente, para ir en pos de esa búsqueda, y yo la considero como una búsqueda a nivel individual, o sea, cada uno de nosotros vamos a tratar de ir al interior a buscar ese sentido más profundo. Tenemos en este momento de la vida, en este momento de la existencia, en esta etapa del planeta Tierra, tenemos un campo muy propicio. Ustedes seguramente se han conectado hoy en día con muchas charlas, se han conectado con historias de lo que está pasando en el planeta, de las energías que se están moviendo, de las tormentas solares, de las vibraciones que estamos recibiendo, y son unas cosas realmente notables. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como humanidad una época de grandes cambios. Y esto empezó hace rato. Quizás una de las experiencias más fuertes que hemos vivido durante estos años que han pasado, pero han comenzado a abrir como un panorama diferente a la existencia de muchas personas. Fue la época en que tuvimos que estar 2 años prácticamente sin poder salir de casa.
Porque en ese momento muchos seres humanos sobre el planeta empezaron a hacerse preguntas, a tener tiempo para reflexionar, a tener tiempo para meditar, a tener tiempo para hacer cosas que antes no podían o no podían por razones de trabajo o por otras razones, no tenían el tiempo. Entonces tuvieron todo el tiempo del mundo o tuvimos todo el tiempo del mundo. Algunos posiblemente no lo aprovecharon como deberían, pero los que lo aprovecharon, y que en realidad fue mucho más, se disparó enormemente ese proceso de cambio en la humanidad. Y por otro lado, no tanto por eso, sino que porque ha habido un influjo de todas esas fuerzas, ha habido un influjo de muchas vibraciones que hoy en día se sienten bastante fuertes. Pero mírense que desafortunadamente, a pesar de todo eso que está pasando, al mismo tiempo todavía se observa como un coletazo de lo que no quiere morir, una gran resistencia. Y esa resistencia es la que todavía nos llama a no dejar atrás todo aquello que nos ha seducido y que nos mantiene como en unas jaulas de sufrimiento y como que uno es terco y no quiere salir de ahí. ¿Y por qué razón? Porque todo eso que se ha ido construyendo a través de la historia nos ha hecho creer que si yo llego a conquistar esos valores, entre comillas, voy a ser feliz. Por ejemplo, nos han dicho su verdadero sentido de existencia está en la conquista de bienes materiales. ¿Cómo lo logra? No importa. Pero mientras usted tenga más y se llene más de más y más y más de cosas, usted va a ser más feliz. Y entre más usted sea posesivo con sus bienes, usted se va a sentir mejor. Nos fueron educando a una medida bastante equivocada en relación con la felicidad. Y eso hay historias, miles de historias en las que muchos seres humanos, cuando han cambiado su forma de vivir, siempre dicen lo mismo. Es que yo lo tenía todo, pero no era feliz. Y me di cuenta que por ahí no era. Y ahora que he enfocado mi vida en otro sentido, en un revisarme al interior, en un querer ser más amable entre las cosas, me siento más pleno. Y he podido salir de ese afán posesivo, de algo que me tenía muy atado. He podido darme cuenta de que no era dominando a los demás que yo era feliz, que no era generando disputas con los demás, separatividad. Ninguna de esas cosas me hacía realmente feliz. Entonces estoy descubriendo que cuando estoy penetrando adentro de mi corazón, adentro de mi ser, me siento como mejor, me siento más en paz con la vida. Y son ejemplos que los hay, pero bastantes. Entonces uno dice, bueno, si eso está pasando en el mundo, si hay personas que verdaderamente dan testimonio de cómo esos cambios le han producido realmente cosas bien hermosas, pues la pregunta que me podría hacer o nos podríamos hacer cada uno de nosotros es, ¿quisiéramos seguir en la repetición de experiencias que vivimos día tras día, pero lo que vemos a nuestro alrededor es que generan demasiado sufrimiento? ¿Quisiera seguir ahí? ¿O quisiera tratar más bien de salirme de esa corriente? Mirar a ver qué hay detrás de eso que dicen que nos produce otras cosas diferentes. Voy a tratar, voy a intentar, me voy a atrever, voy a ser osado. Quisiera unirme a eso que dicen que es el cambio, para tratar de encontrarle como otra razón a la existencia. En estos días escuchaba justamente a un orador también en una charla y él decía, casi en todas las charlas yo les pregunto a las personas, ¿quiénes quieren seguir igual a como están viviendo hoy en día o quieren cambiar? Y él decía que absolutamente todos en el auditorio, que eran muchos, levantaban la mano. O sea, todos quieren cambiar. Pero una cosa es querer unirme al cambio, querer encontrarle otro sentido más profundo a la existencia, y otra es la realidad. Y la realidad requiere valor.
porque requiere desprenderse. Para ir en pos de ese sentido más profundo, hay que desprenderse de muchas cosas. Cosas que de pronto nos agradan demasiado, nos agradan pero enormemente. ¿Qué podemos hacer? Creo yo, como les decía, que tenemos un campo propicio. Y el campo está desde la óptica nuestra en la espiritualidad. La espiritualidad no es religiosidad, es penetrar a mi interior y comenzarme a hacerme preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que me voy a hacer? ¿Qué estoy pensando en este momento respecto a mi relación con la vida? ¿Cómo me estoy sintiendo en el intercambio que día a día hago con lo que me rodea? O sea, con mi familia, con mi trabajo, con mis amigos, con las experiencias de la vida. ¿Cómo las estoy afrontando? Y con una respuesta bastante sincera, comenzar uno a decirse, creo que tengo muchas cosas por trabajar, demasiadas cosas por trabajar. Primero porque no somos seres completos. O sea, todos, absolutamente todos como seres humanos tenemos limitaciones. Como decía el Cristo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En realidad sí, todos tenemos bastantes limitaciones. Nuestra forma de pensar no es la mejor. Si observo que alguien hizo algo, inmediatamente puede ser que mi tendencia es a juzgarlo, a interpretar lo que pasó. Y de pronto, a través de ese juicio, que no es el mejor, genero una idea alrededor de esa persona o de esa situación que después la estoy socializando. En relación con mis emociones, me llega una ira en un momento dado. ¿Qué puedo hacer con esa ira? De pronto ni me detengo a pensarlo, sino que pego el grito, sino que hago el gesto, genero un dolor inmenso a mi alrededor porque lo descargué contra alguien. Bajo esa mirada, el ser humano que dice, caramba, voy a tratar de penetrar a ese interior y hacerme más y más preguntas para ir desglosando realmente todas aquellas cosas que me están perjudicando y que estoy irradiando como energías al medio. Quisiera que no fueran más así. Pero en ese momento, miren, es lo importante. Porque ya pensamos o comenzamos a pensar en la sociedad, en el planeta que me cobija. Comienzo a pensar en el daño que puedo realizar a todo lo que me rodea. Empiezo a pensar que quisiera, a través de ese trabajo interior, favorecer al colectivo. ¿Por qué? Porque yo ya comienzo a tener como una mirada más profunda alrededor de lo que es tratar de mejorar muchas cosas, por ejemplo, el medio ambiente, tratar de fortalecer los derechos humanos, tratar de romper las diferencias raciales o de género, tratar y tratar y tratar y tratar de muchas situaciones que realmente me doy cuenta que no son bien manejadas, pero que como ser humano que vivo en este planeta, estoy generando esta tragedia. Y por supuesto, mírense que las energías que uno lanza realmente influyen también en el medio, ¿no? Entonces, no es solamente la tragedia cercana, sino las grandes tragedias. Bueno, entonces, paso firme, como decía alguien. Estamos realmente deseosos de ir en pos de un sentido más profundo. Y eso tiene unas connotaciones muy lindas. Yo diría que hay una gran connotación y es la fuerza que voy a comenzar a multiplicar a través de acciones amorosas alrededor de todo lo que hay a mi lado. Ya me voy a volver en este momentico como si fuera un faro de luz, un faro de posibilidades. Comienzo a construir eso. No porque sea un ser ya súper evolucionado, eh, sin, sin limitaciones, sin nada de estas cosas, simplemente porque quiero brillar.
Pero cuando uno comienza a querer brillar, ya, se prende la luz. Esa luz puede ir aumentando en su fuerza de irradiación, claro que sí. ¿De qué depende? Depende de mi esfuerzo, depende de mi dedicación a ese trabajo. A eso nosotros lo llamamos un trabajo a nivel espiritual, un caminar, un camino espiritual como es CAF. Cuando yo comienzo a caminar en ese sendero, o en el sendero que ustedes quieran, CAF es una alternativa, no necesariamente la única. Lo que vamos a hacer es ir hacia la búsqueda de un verdadero sentido de vida. Y como les decía hace un rato, lo primero que uno debe hacer es querer cambiar. Si uno no quiere cambiar, no hay nada que hacer. O sea, se quedará esperando, ¿no? Se quedará en stand-by, posiblemente esperando que la vida en algún momento le pueda, a través de experiencias, volver a recordar lo que tiene que hacer. Pero ojalá no sea así, ¿no? Sino que ese querer cambiar sea una decisión personal de mucha definición. O sea, yo tomo la decisión, lo tomo por libertad, no porque alguien me está presionando y porque me siento culpable, no. Yo lo voy a hacer es porque ya siento que eso es lo que tengo que trabajar. Luego de que ya me quiero adherir a ese cambio y tomo la decisión, voy a ir en búsqueda de qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, a eso lo llamamos nosotros herramientas para el desenvolvimiento espiritual. ¿Qué son esas herramientas? Son algunos aspectos nuevos que voy a comenzar a aprender para que haga ese trabajo dentro de mí mismo, para que a poco yo me vaya dando cuenta de que tengo que fortalecerme interiormente para mantener ese esfuerzo, para seguir adelante y para sostener la intención que me está moviendo. Bueno, y esas herramientas las podemos encontrar en diferentes lugares. Nosotros hablamos justamente de CAF. En CAF se encuentran las herramientas para ir en pos de ese proceso interior. Como camino espiritual, ¿por qué razón? Porque contamos con una metodología. Nosotros decimos, CAF dice en sus principios, eh, CAF es un camino apto para todos los seres humanos, pero no necesariamente todos los seres humanos están dados a trabajar en CAF, pero es una metodología apta para todos. Quien la asume, quien la quiere conocer, quien profundiza en ella, en algún momento puede decir, caramba, vale la pena para lo que yo anhelo o no. Perfecto, perfecto. Siempre hemos dicho lo mismo. Siga buscando, búsquelo, busque la respuesta donde usted se sienta bien, donde usted se facilite la labor, donde usted pueda revisarse a sí mismo, pero ojalá pueda construir desde una línea amorosa lo que usted quiere para que su vida sea diferente. Una de las líneas de café es utilicemos todas las herramientas para hacer ese trabajo interior, pero basados en el amor. Y ese amor es hacia el bien común, hacia el bien de todos. Ya tiene sentido. Si todo lo que yo voy logrando, realmente lo entrego, lo expando, le hago la vida más amable a los demás. Ahora una línea diferente, por ejemplo, que me decía, no, pues yo voy y medito y me siento muy bien, muy tranquilo, muy sereno. Mientras yo esté bien, está bien, ¿no? Pero desafortunadamente en su vida, en su relación, muchas cosas no eran la mejor. Pues sí, se sentía tranquilo meditando y aprendiendo muchas técnicas, pero no es lo deseable. Entonces nosotros, como CAF, siempre apuntamos a que el total de la humanidad se vea beneficiado. Ahora, ¿cómo voy a conocer esa herramienta? Bueno, precisamente quien está interesado en CAF se explica verdaderamente cómo es la metodología, qué herramientas puede utilizar. En muchas de las charlas que hemos hecho hemos ido explicando poco a poco muchas cosas, pero una vez que uno cuenta con esas herramientas,
lo más importante es no quedarse con el conocimiento. O sea, es tratar de volverlo operativo. Por ejemplo, si yo en algún momento me ayudan a determinar de qué manera manejar mis pensamientos bajo unas metodologías, por ejemplo, la meditación, puede ser un ejemplo, eh, y me lo hacen conocer cómo medito, pues de ahí en adelante lo que voy a tratar al máximo es de sentarme a meditar. Ah, no, yo ya sé cómo se medita, pero ya lo hizo operativo, porque si usted no lo aplica, se queda como un hermoso conocimiento y nada más. Entonces, quien va en pos de ese aplicar y aplicar y aplicar a través de esas metodologías, realmente va a lograr que a través de ese trabajo interior comience a descifrar muchas cosas, a darse cuenta de cosas que estaban en su interior, pero que desconocía completamente. Y eso es comenzar a encontrarle un verdadero sentido de la vida. Alguna vez tuvimos la oportunidad de hablar con una persona y le explicamos toda la metodología y entonces él volvió al poco tiempo y me comentaba, pero vea, yo comencé a trabajar con todo esto y me siento muy mal. Yo le decía, pero ¿por qué se siente mal? Porque es que me he comenzado a dar cuenta de muchas cosas que antes ni era consciente de ellas. Por ejemplo, que era desorganizado aquí, que pensaba así de esta manera, que pensaba en otro momento de otra manera, que siempre estaba juzgando, que siempre estaba viviendo en un mundo de placeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que me siento como muy mal. Y no, yo creo que está mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está en el mundo, uno es como si viera una vasija por fuera muy bonita. Pero uno me dice, mira al espejo y a lo mejor dice, no, yo estoy bien. Físicamente estoy bien, no tengo enfermedades, tengo comodidades, tengo muchas cosas. O sea, me estoy viendo esa esfera por fuera, que posiblemente hasta buena presencia tengo. Estoy bien vestido y el espejo me muestra toda una figura hermosa. Pero cuando comienzo a destapar lo que tengo adentro, casi que es como si levantara la tapa de la olla e inmediatamente la cerrara porque me asusta lo que hay adentro. Y en verdad es así, ¿no? Me asusta tanto lo que tengo por dentro. No porque sean cosas súper horribles, sino simplemente porque hay muchas cosas para trabajar. Demasiadas cosas. Entonces, por eso decimos, quien empieza este trabajo, ojalá lo sostenga por toda la vida, porque toda la vida va a tener que definir cosas. Todos los días tiene que mirar qué es lo que tiene que cambiar. Aún en el momento de morir, uno tiene que decidir. Y fíjense que nunca dejará uno de querer, de cambiar, nunca. Porque la vida es cambio, el universo es cambio. Hay una ley que es la ley de la renuncia, que es justamente también nosotros trabajamos con esa ley. Es que todo es cambio y es lo ideal. Lo ideal es que ojalá nosotros en algún momento nos podamos unir al cambio a través de esa, poder a vivir con una ascética de renuncia, una vida de renuncia. Que hay que entenderlo, ¿no? Y por eso también hay que explicarlo muy bien lo que significa la renuncia. En esta charla hemos hablado un poquito de eso, pero eso es lo importante. Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante? Ya empezamos a caminar, a caminar, a caminar. Y algo bien interesante es que en ese caminar hacia el interior comienzo a verdaderamente descubrir cómo soy. ¿Quién es mi verdadero ser? Porque resulta que yo pensaba que era de tal manera. Y resulta que ahora me doy cuenta que no. Y cada vez que yo mejoro algo, estoy realmente descubriendo mi esencia, me estoy uniendo a lo fundamental. Y cada vez que doy un paso nuevo, lo que hago es realmente desprenderme de cosas viejas. Eso le llamamos también actos de renuncia, que es dejar atrás lo que me ata, lo que no me deja volar. Comienzo a caminar hacia pensar en el bien común, que antes ni se me ocurría de pronto. Estaba solamente enfrascado en mis posibilidades,
en mis logros, en mis alternativas. Comienzo también a bloquear como ese afán de poseer, de tener, de lograr. Y eso es construir una nueva forma de relacionarnos con absolutamente todo. Eso es algo hermoso, algo extraordinario, que para la mente racional no pareciera. Yo, por ejemplo, soy un convencido de que en ese transitar en nuestro desenvolvimiento espiritual, o sea, en ese mundo interior, vamos a ser capaces de potenciar un mundo mejor. O sea, nos vamos a unir a lo que ya viene. Va a venir un mundo mejor. Pero qué lindo que uno pueda estar unido a ese mundo, no lejos, sino un mundo mejor. Y vamos realmente a aprender a responder de una manera certera en cada momento. Fíjense que muchos libros o muchos caminos espirituales hablan, tratemos de responder en cada instante con lo mejor. Al aquí y el ahora, demos lo mejor. Y dar lo mejor es el acto más amoroso que pueda salir de mi interior. Nosotros tenemos un lema en nuestras enseñanzas que dicen, tratemos de lograr en nosotros lo que anhelamos para el mundo. ¿Qué anhelo para el mundo? Pues lo mejor. Entonces, si el mundo quiere paz, ¿qué es lo que tengo que yo construir dentro de mí? Paz. Si el mundo quisiera que hubiera armonía, equilibrio, ¿qué tengo que tratar de construir dentro de mí? Armonía, equilibrio. Si en el mundo quisiera que no hubiera guerras, ¿qué tengo que construir dentro de mí? La no violencia. Si en el mundo quiero que haya buenas relaciones, de pronto empiezo a trabajar con mis pensamientos, que a través de mis pensamientos puedo construir relaciones armónicas, etcétera. El mar de posibilidades es extraordinariamente grande. ¿Qué va a pasar al final? Quien aborda esta hermosa labor en su vida, lo que va a dejar atrás es un pasado tormentoso. Aunque a nosotros no nos parezca, ¿no? Pero puede decir uno dice en este momentico no tengo ningún mayores problemas. Pero cuando hablamos de lo tormentoso no es tanto por lo que yo estoy viviendo, sino por lo que viven los seres que están a mi alrededor. Seguramente muchas de mis acciones inconscientes, porque pueden ser inconscientes, no porque lo quiero hacer a propósito, hacen que ese alrededor mío esté sufriendo. Pero ese mundo del pasado ya no, me doy cuenta de que no, realmente no da respuestas reales a los anhelos de un mundo mejor. Porque si fuera así, hoy estaríamos todos abrazándonos. Pero todavía existe mucho desequilibrio, por eso está el borde de una guerra bastante complicada. Por eso hay tanta injusticia, por eso hay tanta cosa. Entonces esa nueva metodología de vivir, porque aprender a vivir implica matricularse en una nueva universidad, que le llamo la Universidad de la Vida. Es una senda que seguramente vamos a tener que trabajar con mucha paciencia, porque es que romper con una historia de humanidad, de lo que me ha pasado, de lo que yo he construido, de mi personalidad adquirida, y eso no es nada fácil. Me tengo que armar de paciencia, porque posiblemente un día trabajo muy certeramente en algo y resulta que al otro día vuelvo y caigo. No importa. Mi paciencia me dice, levántate y vuelve, inténtalo nuevamente. Y persevero, y, y voy adelante con ese esfuerzo continuado. ¿Por qué? Porque me interesa construir eso, saber qué misterios hay ahí. Nosotros lo llamamos a eso renunciar a esperar resultados de una labor hermosa, de una labor amorosa. Porque seguramente yo hago algo por la vida, por los demás, por lo que sea, y al otro día alguien me trata mal, habla mal de mí, me juzga, me interpreta, pero no importa. A lo mejor me golpea un poco, pero sigo adelante. A eso lo llamamos nosotros un ser individual y egoente, no es el egoísta, ya no es aquel que piensa a sí mismo, no, el egoente es aquel que piensa más en función del conjunto. Y por esta razón, misteriosamente, comenzamos a darle grandes valores a otras cosas.
Le vamos a dar valor a quién, a las oraciones, justamente no porque seamos rezanderos, ¿no? Porque las oraciones tienen otra significancia muy profunda. Le vamos a dar más relevancia a las meditaciones, le vamos a dar más relevancia a las acciones directas de ayuda, silenciosas de pronto, hacia algo o hacia alguien. Le vamos a dar más importancia a los actos de amor en cada momento. Le vamos a dar más importancia a la organización de pensamientos diferentes, amables, generosos, sentimientos de esa índole también. Y acciones que a la final van a apuntar hacia un mundo más amable. Mírense el sentido profundo que tiene todo eso. Es un sentido extraordinariamente profundo. Es maravilloso que uno pueda comprender que ahí, en esa parte nueva que desconocíamos, está el verdadero sentido de la existencia o el sentido profundo de vivir. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso también reconocer que somos seres en evolución. O sea, no somos seres que vivimos una vida y se acabó y punto, ¿no? Somos seres en evolución, que somos dueños del destino personal como el colectivo. Qué hermoso darme cuenta de que yo puedo realmente encontrar lo esencial dentro de mí, lo que ustedes puedan llamar lo divino, lo que ustedes puedan llamar de otra manera, pero es algo que me trasciende, que yo no entiendo todavía. Es una fuerza descomunal energética que me abraza todos los días y me acompaña, que es amorosa. Qué hermoso todo eso, ¿no? Y eso todo, toda esa labor hermosa implica también ampliar conciencia, fortalecer voluntad, entender el magnetismo que manejamos, trabajar con las emociones, modificar los pensamientos, modificar tantas cosas que hasta ahora seguramente han permanecido desapercibidas para nosotros. Por eso, todas estas razones, quizá muchas más, es por la que creo que es relevante marchar hacia un encuentro con un significado o sentido más profundo de la existencia.